Así es, y bueno, pues dejen de hacer todo lo que están haciendo, de verdad esto es sumamente importante y vamos además a informar y a compartir las experiencias de mis compañeros con un gran médico que nos hace favor de estar aquí. Ayer México llegó a la cifra más alta de contagios desde que inició la pandemia, 10,794 casos en 24 horas, que es terrible. Por eso hoy mis compañeros que han enfrentado el COVID quieren compartir su experiencia. Está con nosotros el neumólogo Oliver Pérez. Bienvenido, querido doctor. Gracias. Bienvenido, Oliver. De verdad, Gracias, Andrea. que a todos nos ha ayudado. El neumólogo de la mayoría del Nuestro médico. nuestro médico. Y compañeros, de verdad, gracias porque pues han pasado algo muy difícil, la verdad, y qué mejor que tener sus argumentos, ¿no? Y sus vivencias. ¿Cómo es el ciclo del COVID, doctor? ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Bueno, básicamente el COVID, que aquí puse un diagrama, un gráfico para ser un poquito más representativo, es una enfermedad que dura 14 días. ¿Qué quiere decir? El día 1 se considera cuando empiezo a tener mis primeros síntomas o cuando me hago la prueba, porque a veces son tan inespecíficos cuando empiezo los síntomas y sale positiva. Y de ahí en fuera la enfermedad dura 14 días. Es decir, después del día 15 es muy dicotómica la enfermedad. O sobrevive, tu cuerpo mata al virus, o desgraciadamente el virus mata a tu cuerpo. ¿Ok? Lo más importante es no caer en caos y entender el comportamiento biológico de este virus. Y básicamente son 3 fases de enfermedad muy importantes que debemos tomar en cuenta. La primera fase, que va del día 1, cuando empiezo a tener mis primeros síntomas, al día 5, esa fase se llama virémica. Esta fase es muy importante porque aquí yo adquiero el virus. Empiezo a interaccionar, como ustedes ven, yo pongo plano los síntomas porque interactúo con gente sana, sin ningún síntoma, sin ninguna molestia. Entonces yo empiezo a interactuar, empiezo a hablar y estoy expuesto a una gran carga viral. En ese momento yo me contagio y tengo el gran riesgo de contagiar a las personas. Entonces en esa fase es bien importante porque si yo tengo en contacto con alguien que tiene coronavirus, lo más importante es se asume que yo tengo coronavirus. No es necesario ir corriendo a hacerme pruebas. ¿Por qué? Porque esta es la parte más responsable. Porque me puedo hacer una prueba muy tempranamente, pero va a salir un falso negativo. Me confío, voy con un gente que tiene factor de riesgo y ahí le puede dar la forma grave de la enfermedad. Entonces esos 5 días son muy importantísimos de que es la fase virémica y que aparentemente me voy a sentir normal o más allá de síntomas de gripa, dolor de cabeza, diarrea, cansancio, no va a pasar. Esto es importante porque mucha gente se confía. Y otro aspecto importante en esta fase virémica, se caen en tratamientos inapropiados. Se cree que desgraciadamente hay ciertos medicamentos que pudieran interactuar sobre la fase virémica y bajar lo que nosotros llamamos carga viral. Más de 10, 12 medicamentos se han estudiado en los últimos 6, 7 meses que inició la pandemia y desgraciadamente ninguno de ellos ha funcionado. Hidroxicloroquina, ivermectina, citromicina, tocilizumab, varios de ellos que no han funcionado y por lo tanto recordar, no existe ningún tratamiento en esa fase virémica, ni preventivo y desgraciadamente menos curativo. ¿Por qué? Porque aquí mucha gente va al médico y sueltan bolsas de medicamentos y desgraciadamente vamos a tener solo efectos adversos de ellos. Segundo, es esta segunda fase que es la más importante, que lo pongo con rojo, se llama fase de inflamación. Y básicamente va a comenzar entre el día 5 y el día 10 de la infección, con un máximo pico en el día 7. Pocas palabras, a la semana que yo me enfermo es cuando puedo tener los peores síntomas de la enfermedad. ¿Y a qué me refiero con peores síntomas de la enfermedad? Puedo tener neumonía. ¿Cómo sé que voy a estar cursando con esa fase de inflamación de neumonía? Si empiezo a tener temperatura persistente mayor a 38 grados centígrados o me compro un oxímetro y la oxigenación sale por debajo del 90%, sé que me estoy inflamando. Y lo más importante de todo esto es que aquí yo debo tomar en cuenta de saber quién se va a inflamar y son los pacientes que tienen factores de riesgo. Pocas palabras, si soy obeso, hipertenso, diabético y hombre, son factores de mal pronóstico que tienen el riesgo de que yo me inflame. Y por lo tanto, en esta fase lo más importante es el automonitoreo. La automonitorización es el éxito de esta fase. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando yo me estoy inflamando, puedo dar tratamiento, ya sea hospitalario o ya sea con un especialista, donde demos el tratamiento correcto para parar la inflamación. Y por último, del día 10 al día 14 es la etapa de resolución. Poco a poco los síntomas se van quitando, poco a poco el paciente empieza a sentirse muchísimo mejor.
Entonces, hay que tomar en cuenta esas 3 fases de la enfermedad. Muy claro. Bueno, más claro no puede ser. Ahora, precisamente, Andy, fuiste la primera, viviste tu proceso. Cuéntanos, ¿dónde fue cuando tú te preocupaste, hermano? Yo de pronto un día empecé a sentir un dolor de cabeza muy fuerte. No es muy común que yo tenga dolores de cabeza. Empecé a sentir dolor de cabeza muy fuerte. Al día siguiente también. Empecé a tener algunas aftitas en la lengua. Dije, he de tener el sistema inmunológico bajo. Yo pensaba que era una cuestión hormonal, ¿no? Después empecé con muchos estornudos. Yo esto no lo había escuchado tanto como síntoma. Entonces dije, me debo haber resfriado. Empecé con estos estornudos, pero ya para esto habrá sido un lunes, ya para ya el jueves y viernes el dolor de cuerpo era insoportable. Pensé que podría ser influenza por los cuidados que a lo mejor ya había llevado, que sentía que eran los correctos. Pensé que podía ser influenza o un resfriado. El dolor era insoportable. Ya para el sábado por la mañana decidí no tomar nada para el dolor, para ver si es que tenía fiebre. Y efectivamente llegó la fiebre. Ese día me hice el estudio y al día siguiente me confirmaron positivo a COVID. Después, pues unos días después, yo seguí pues igual como con los medicamentos que te dan en realidad para fiebre y para el dolor del cuerpo. Nada más que eso, alimentándome muy bien, que eso es algo que me aconsejaron mucho. Y después, un día por la noche, me dice Eric, yo creo que tú ya estás de salida. Inhalo profundo y me da tos. Es cuando yo contacto a los médicos y me dicen, vente a checar porque no es normal que subiendo escaleras te sofoques, no es normal. Y ahí es cuando vieron neumonía. Es correcto. Doctor. Principios de. Pues sí, neumonía, ¿no? Como tal. Claro. En este caso, bueno, ese fue tu proceso hasta llegar al hospital. Llegué al hospital y allí me pusieron medicamentos para neumonía. ¿Cómo fue? Sí, es correcto. Perdón, doctor, no quiero interrumpir. Gali, ¿tú cómo fue tu proceso? Sí, lo que pasa es que lo que decía ayer Ander es bien importante, que hay mucha desinformación ante esta enfermedad, porque, claro, no sabemos a cada uno cómo nos va a dar, a unos más fuertes, otros no sienten. El caso de mi esposo, que nos hicimos los exámenes el mismo día, yo cuando pasa lo de Magda, al otro día, porque ya habíamos tenido contacto con Albertano, como todo mundo sabe, que fue el primero que vino aquí, y aquí se enteró Albertano, aquí se enteró en el foro que era positivo. Pasa lo de Magda, el lunes yo me hago la prueba, sale negativo, y yo digo que sale negativo porque yo no estaba en el tiempo de hacerme la prueba, por eso sale negativo. Lo que comentaba, y como lo que comenta aquí el doctor, yo me doy cuenta como en el día 10, 13, me vuelvo a hacer otra prueba porque digo, oye, todos alrededor, yo no me sentía mal, por eso no me hice la prueba, me la hago por responsabilidad, por saber si la tengo o no. Sale positivo, mi esposo sale positivo y es ahí donde yo me quedo en casa, pero realmente donde yo me empecé a sentir mal, doctor, fue en el día, digamos, 13, 14, 15, ya como al final, la salida. Por eso todo el mundo es de cómo, tenía COVID la semana pasada y ya está aquí trabajando. No, lo que pasa es que a mí los síntomas, y yo me entero al día 10, que lo tengo. Sí, que no todo el mundo es igual. Capi Albores, tú y tu esposa. Para mí muy diferente porque yo en todo el proceso no tuve nada. Y ya que salgo negativo, me empezaron a pasar cosas, pero ya siendo negativo, calambres en las manos, perdí el gusto por completo. Lo único bueno que me trajo es que no puedo fumar, no soporto el cigarro. Eso. Bendito Dios. Después de 40 años no puedo. Lo he prendido por desesperado y no lo soporto, lo tiro. Y lo único que he tenido ya después, calambres en los pies, en las manos y posteriormente es lo único. Mi mujer al revés, ¿eh? Mi mujer ella así inmediato empezó a sentirse mal a las 8 de la noche y entró al hospital con el doctor a las 7 de la mañana ya con neumonía. Es que no sabes. Lambda, tú, bro. Yo la verdad es que bendito sea Dios, digo, ya tenemos la experiencia de Andy, que Andy nos estaba como coachando, diciendo, oye, haz esto, aliméntate bien, vitamínate, y la verdad es que los síntomas fueron todos. O sea, a mí la primera semana me dieron todos los síntomas, tos, garganta, diarreas, dolor muscular, dolor de cuerpo, dolor de ojos, entonces
Todos los síntomas me dieron la primera semana, fue horrible, sí la pasé fatal, pero bueno, como dices, siempre una actitud positiva, vitaminándome, comiendo bien, juguitos, toda la cosa, y ya la segunda semana fueron como los achaques de esos síntomas, y bueno, ahorita ya estamos con todo, pero como dicen, nadie sabe al 100% qué es realmente lo que le pasa al cuerpo y cómo se ataca eso. Claro, fíjense que hay diferentes situaciones. Ahora, obviamente, Paul está bien, el nene, vamos a ver lo que nos comenta él. Saludos a todos en el foro. Pues la verdad es que estos momentos de COVID en casa han sido difíciles porque hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre respecto a la enfermedad y no sabes qué te va a pasar, y sobre todo es que piensas también en los tuyos. Yo pienso en mis papás, en si los pude haber contagiado o no, y eso me da una carga muy fuerte. Después empiezas a pensar en cómo te va a pegar a ti. Y conclusión, yo lo que pasé fue mucha tos, tuve un poco de fiebre, se me fue el gusto y el olfato, 4 días, regresó. Y yo le recomiendo a toda la gente que en el doctor que confíe se ponga en sus manos, obviamente un doctor bueno, y que siga sus pasos. Y gracias por siempre estar escribiendo y estar al pendiente de nosotros. Bueno, ahí está, pronto ya estará aquí el... Oye, bien importante, rapidísimo. Escaloncita, cuéntanos también. Pues Magda ha sido el dolor más fuerte de mi vida, negro. De tanto que duele, que no duele. Y después de Magda fue que di positivo en COVID. Entonces, para mí el COVID... Junto con Andrea, nuestra productora. Pues fue como un freno de mano que puso Dios para sentir el dolor, para llorarle a mi mamá. Yo no tuve síntomas, me fue muy bien con la enfermedad, porque pues fue mi catarsis y llorar y otro tema que yo tenía más personal. Y nada más perdí el olfato, que con la meditación regresó después de como una semana. Muy bien. Bueno, doctor, si se da cuenta, pues usted nos puede decir, pues todos son diferentes los casos, ¿no? La gente de repente hay muchos mitos, que sí, ¿por qué se recuperan tan rápido? Que lo que querías decir, Miguel. No, sí, que es muy importante decir también a partir de qué día, porque claro, todos con responsabilidad a regresar a tus actividades, es porque ya te hiciste la última prueba, que es donde sales negativo, y el doctor decía, ¿a partir de qué día tú ya no contagias, doctor? Del día 15 después de la enfermedad, ya no contagias. Después del día 15. Y por lo tanto, tampoco hay que tomarse pruebas después del día 15. El comportamiento, como mencioné anteriormente, es clínico. Tú después del día 15, si estás con nosotros, pues estás bien. O sea, por definición, mataste al virus. Ahora, es tan importante lo que decía también Andrea, no automedicarse, hacerle caso a los doctores, porque todo el mundo te habla y te dice 20,000 recetas, ¿no? Para esta enfermedad, que a ciencia cierta, pues nadie sabemos cómo se comporta y con tu cuerpo menos. Es muy importante eso, doctor, no automedicarse. Súper importante no automedicarse. Obviamente no hay cura, no hay tratamiento preventivo ni curativo de esta enfermedad. Y creo que lo más importante, y que agradezco esta invitación, es el conocimiento de la enfermedad. No tener miedo, como ustedes escucharon en el foro, la enfermedad tiene diferentes cursos clínicos. 8 de cada 10 pacientes van a pasar de una fase virémica a una fase de resolución. Solo 2 de cada 10 pacientes van a tener neumonía. Y hay de neumonías a neumonías. Pueden ser leves, que se curan muy tranquila en casa, moderadas, que la mitad de ellas aproximadamente va a requerir hospitalización, y graves, que obviamente van a requerir intubación. Y nuevamente, no intubarte quiere decir muerte. Yo estuve intubado por la carga viral y afortunadamente estoy con ustedes compartiendo estas ideas. Amén. Entonces, recordar lo más importante, no es un sinónimo. Coronavirus, neumonía, intubación e intubación, muerte. Porque ahí es cuando se genera verdaderos caos, verdaderos problemas tanto para el paciente como para el sistema de salud. Qué importantes datos, ¿eh? Exacto, De porque verdad. aparte, negrito, rapidísimo, psicológicamente es una enfermedad que psicológicamente puede ser muy peligrosa. Así es. Porque, como dice el doctor, la asociamos a muerte. Entonces, estar tranquilos cuando te dicen, pues es lo primero que dices, me voy a morir, ¿no? Cuando dices positivo, Y me mi voy familia. a morir. No hay Y la vacuna. familia, Y mi familia, los niños. mis hijos, Los niños claro. y las secuelas. También creo que nos faltó tiempo para hablar con el doctor, porque también es bien importante saber que hay que estar tranquilos porque quedan secuelas, ¿no, doctor? Quedan inflamados algunos órganos. Es correcto. Y más que algunos órganos, queda algo que se llama síndrome post-COVID,
Después de que yo tengo COVID, voy a tener 4 síntomas en importancia, que es energía, siento que no voy a la energía al 100%. 2, queda a veces un dolor atrás en el esternón, en el pecho, en la espalda, como cuando las abuelas dicen, me quebré el lomo lavando, así sientes esa sensación. Obviamente el tercer síntoma, muchos datos de neuropatía. Te quedas adormecida las manos, los pies, que es una neuropatía por COVID. ¿Qué decías, Capi? Exacto. Y obviamente cefalea, dolor de cabeza, un dolor de cabeza molesto. Recurrente, es correcto. Y obviamente se tratan esos síntomas, no hay que caer en alarma, porque nuevamente, como lo comentaban, ahí es cuando se espantan y les vuelven a dar tratamientos de manera inapropiada porque se cree que está cayendo nuevamente el COVID, pero es algo muy frecuente del síndrome post-COVID. Muy bien. Doctor, de verdad, bueno, por último, ¿cuánto duraría hoy por hoy la inmunidad, la famosa inmunidad? Hay varios estudios y todo depende de la etnia, hay de 3 a 6 meses. Pues obviamente no sabemos porque mucho depende de 2 cosas la inmunidad. 1, la carga viral a la cual yo he estado expuesto. Pocas palabras, la enfermedad. Mientras más grave yo haya presentado la enfermedad, más anticuerpos voy a generar. O sea, formas leves de la enfermedad. Entonces, entre más fuerte te pegó, para entender, más soldaditos va a haber. Es correcto, es correcto. Okay. Bueno, ¿algo más? No, doctor? nada más. Ok, doctor, es un placer. Gracias por por tomarse la este tiempo. Sabemos que está muy, muy ocupado. Compañeros, de verdad, gracias, porque además toda la gente en su casa que lo ha vivido, pues esa es la manera de hacer una proyección entre todos y tener cuidado y usar el tapabocas, ¿no? Y usar todo lo que nos Es muy dice importante. el gobierno. Y correctamente, porque ves a gente, luego ves a viejitos con el cubrebocas solamente en la boca. Hay que decirle a esta gente, póntelo bien, ayudarlos, ¿no? Exacto. Ayudarnos. Pero es entre un todos. tema negro bien importante, ¿verdad, doctor? El tapabocas hay que usarlo todo el tiempo. Todo el tiempo posible. Todo el tiempo. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, vamos contigo, mi Andy.